Erika, vos me decís cuando estemos más o menos. Bueno, hay a 2 cuadros. Dame un segundo. Sí, sí. Mientras voy compartiendo. Ger, no tengo nadie en espera, si cualquier cosa Bien. me van sumando. Digo, ¿se entendió esto de la existente? La existente, yo también se la planteé así, pero para que ustedes tengan en cuenta, no se puede plantear si no hay una mirada o un ejercicio de una mirada externa, puede ser alguien del interior. Esto es un poco que decíamos antes, ¿no? Si en todo caso, un trabajador social se tomara el trabajo, de todas maneras debería ser un trabajo para poder determinar, che, a ver, está la formal y está la que nosotros creemos, pero ¿cuál es la que realmente está, la existente, la que opera? Y para eso es necesario, sí, poder tener un conocimiento sobre organizaciones para poder ir identificando estas dimensiones y dar cuenta de los fenómenos que están ocurriendo. Ahora bien, esto es necesario, ¿para qué? Para justamente poder identificar cuál es la estructura que realmente requiere la institución para poder cumplir los objetivos que se han planteado. Y esto parece una paradoja, porque uno debería decir, pero no fue creada para eso. Y sí, pero lo que ocurre es que cuando se implementan, justamente como desborda lo meramente material funcional, empiezan a aparecer otras dimensiones que no son tenidas en cuenta, y esto debe producir ajustes, dos tipos de ajustes. Por más que estuviera, hasta les podría decir, póngale una cooperativa o que está pensada por todos sus miembros, ¿no? Que podría ser el ejemplo más democrático, si se quiere, de cómo se conforma un espacio institucional, donde todos participan, si se quiere, de alguna manera, de por qué lo han creado, qué llevan a cabo, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera. Aún así, uno debe, en función de la evolución de la institución y del contexto, seguramente ir dando pequeñas actualizaciones que requieren, vuelvo a decir, que requieren adaptarse activamente a esa situación. O sea que per se, y acá vuelvo a decirles que está subliminalmente lo que decía de Luró, siempre hay algo instituyente, sea del contexto o de lo interno, que implica que la institución se vaya ayornando sin que esto signifique traicionar sus objetivos, etcétera, etcétera. O sea que per se es necesario que cada tanto tiempo ir analizando si la institución que se planteó determinados objetivos lo está cumpliendo y si no lo está cumpliendo, ¿por qué? A veces tiene que ver con la estructura. Ahora, cuando sobre todo hay tensiones y conflictos provocados por estas dificultades de lo oficial, de lo presunto y de lo existente, es a partir del análisis de lo existente es que se puede dar cuenta entonces cuál es realmente la institución requerida, por ejemplo, para producir mayor y mejor salud en determinado territorio. Y ahí sí, entonces la requerida va a implicar, digo, mirá, la estructura que vos venías teniendo hasta el momento, tan vertical o de solamente, y ahí podemos hablar de la Organización Científica del Trabajo, donde unos pocos conciben la tarea y otros meramente la reproducen y acatan o se quejan, no es la estructura adecuada para poder abordar este fenómeno de complejidad que ocurre en el territorio. Necesitas, por ejemplo, no solo el organigrama, como, y ahí voy a responder un poco también a lo que mencionabas antes, espacios de intercambio sobre reflexión de la práctica, espacios de intercambio o de posibilidad de hacer investigaciones sobre lo que ocurre en el territorio, cómo va modificándose, y ni hablar, si lo llevamos al contexto actual, de una pandemia. ¿No es cierto? Porque toda estructura frente a este acontecimiento, podríamos decir, no cuestiona, pero viene a dar algo coyuntural que de alguna manera genera un cimbronazo por ahí en la institución. Y no es que la institución esté mal pensada. Ocurre un acontecimiento en particular que implica un momento temporal donde, bueno, a ver, vemos cómo podemos seguir trabajando en esta historia o, como también veremos de ese texto, si a partir de ese acontecimiento en general también produce una antes y un después en la institución, aún cuando la pandemia, esperemos,
desaparezca. Veremos si deja aprendizajes, enseñanzas, cómo distribuir recursos, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, se necesita una mirada de un equipo profesional para analizar la existente y determinar la requerida, y ahí la requerida se transformaría en la oficial. Y acá también está esto de lo luroniano. Lo instituyente que se institucionaliza pasa a ser lo instituido, pero con un bagaje supuestamente de mayor crecimiento y de mayor nivel, en el tanto ha sido una construcción más colectiva y se ajusta más al territorio y los objetivos para los cuales se está trabajando. Y determina qué saberes, qué tipo de vínculos, qué tipo de comunicación, qué tipo de presupuesto es necesario. Se supone que la estructura requerida, al transformarse en oficial, va a estar mucho más cercana permanentemente. Y en todo caso, los ajustes que se hagan en el futuro serán ajustes además que los propios trabajadores han aprendido a llevar a cabo y estar alertas en el trabajo cotidiano, ¿sí? O sea que debería ser un ajuste menos traumático en el futuro. Esto es igual Argentina Año Verde, quiero decirlo, ¿no es cierto? O sea, no hay que, digamos, esto también es un planteo de alguna manera idealista, pero da una cuenta de lo concreto en función de cómo debería o creemos que debería ser en todo caso una estructura requerida si es que realmente querés abordar objetivos eficazmente y no fracasar permanentemente en el intento, ¿sí? Cuando se refiere, yo le menciono a lo temporal, a los roles, tengan en cuenta esto, que cuando él habla de roles, habla, por ejemplo, para ponerle un nombre, jefatura de un servicio social. Él le llama rol a eso. A veces nosotros por ahí lo usamos más como funciones, pero bueno, en los términos que dice Schlemenson, habla de roles. ¿Y por qué dice que el rol es más fijo y por ahí lo que rota es el personal? Porque justamente quizás un servicio social, una jefatura, es un estatus en el organigrama que se mantiene a lo largo del tiempo y que por ahí se modifique a partir de otro tipo de transformaciones en la institución. Pero por ahí, para decirlo así, una jefatura, quien lleva a cabo la jefatura, una persona X, puede rotar cada 5 años, pero la jefatura en sí es un rol que se sostiene en la institución. Esa rotación del personal puede tener que ver con muchas cosas, porque ha generado un ascenso dentro de la institución, porque ha cambiado de área dentro de la institución, porque ha decidido cambiar de institución y se ha ido, porque ha sido despedido, o porque por decisión propia ha dejado la institución. En ese sentido, la rotación puede ser más variable que la jefatura. Pero lo que sí es importante tener en cuenta, que esto, yo le menciono, muchos no lo dice, pero esto es importante cuando los entrevistados y entrevistadas lo mencionan, cuando dicen, cuando teníamos aquella jefa en aquel momento, nosotros trabajamos de tal manera, o menos mal que se fue esa jefa, porque la jefa de ahora está mucho más piola, y decís, pero, momento, acá Schlemenson me dice que acá hay un rol que es de jefatura, y resulta que los trabajadores dicen que son distintas las personas, y sí, acá lo que también se incorpora es que una jefatura en servicio social puede ser llevado por personas de la misma disciplina. Mira vos, 2 trabajadores sociales han llevado a cabo esa jefatura. Ajá. Las 2 se recibieron en la UBA. Mira vos, las 2 se recibieron casi en el mismo año. O sea que tuvieron el mismo programa, la misma materia. Entonces, ¿por qué llevan a cabo la tarea de distinta manera? Bueno, justamente porque no somos seres meramente materiales y funcionales, sino porque también tenemos una historia, una trayectoria, estructuras de personalidad, estilos para llevar a cabo determinadas funciones dentro de una institución. Por ahí la persona que ocupa ese cargo, por ahí es alguien que ya era parte del equipo, o alguien que es convocado por un concurso y viene de otro espacio, y entonces por ahí, como decíamos acá, che, mira, esta persona le da importancia a temas que el anterior no le daba. Y bueno, por ahí justamente tiene alguna formación en algo institucional y le presta atención a la forma de comunicarse, a encuentros quincenales para compartir la tarea, a convocar una instancia de supervisión mensual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, y también el trato, ¿no? Por ahí la otra era como una madre para mí, te dicen algunos, ¿no? Bueno, la pregunta sería qué tipo de madre, ¿no? ¿Es una madre castigadora, una madre amorosa, una madre permisiva, una madre autoritaria? Acá en realidad estamos hablando de funciones en el espacio de trabajo. Nosotros no tenemos madres en el trabajo en el sentido psicofamiliarista, aunque esa figura esté operando. Nosotros tenemos
personas que ocupan desde el trabajo funciones, y eso es lo que siempre hablamos de lo psicosocial, esta socialización secundaria, ¿sí? Entonces lo importante acá es indagar en todo caso es cómo lleva a cabo esa persona esa función. Entonces no es que una sea peor que la otra, sino que tienen contenidos y estilos que son avalados o no por el resto de del personal, quizás por ideales compartidos, o al revés, porque no están compartidos, entonces tengo un enfrentamiento más o menos solapado con esa autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Digo, leanlo lo temporal de los roles en esa clave en Gilles Emerson. Y también respecto a lo que decíamos del tamaño de la institución. Y esto del reconocimiento mutuo. Es también muy idealista porque en general en ninguna institución se plantea cómo va a ser la comunicación entre áreas cuando se crea la institución. Esto es muy difícil de ver, por lo menos a mí no me ha tocado, de instituciones, sobre todo grandes, donde diga, bueno, cada 15 días se juntan los jefes de área para compartir cuáles son las preocupaciones de su tarea, qué es lo que han ido resolviendo. Entonces, ese reconocimiento mutuo es muy difícil porque en la creación de proyecto o en la distribución de la tarea, esa instancia no está. Esa instancia no está. Entonces, muchas veces es, che, yo hace 10 años que almuerzo con esta persona y no sé ni quién es, no sé qué hacen en el hospital. No digo que saber que el otro hace limpieza o el otro es el cirujano me resuelva los problemas en la institución, pero de lo que habla claramente es que no hay una articulación y un reconocimiento de la tarea mutuo. ¿Qué hace ese cirujano en la institución? ¿Qué cree que yo como trabajador social hago en la institución? No se comparten ideas, representaciones, imaginarios, metodologías ni saberes. Entonces, en realidad, para que haya reconocimiento mutuo, tiene que haber en la estructura, por ejemplo, esto que hablamos antes de espacios de encuentro, espacios de intercambio, encuentros específicos, aún no todo el personal, pero por lo menos jefes de área que puedan llevar la palabra de sus trabajadores. O sea, esto supone que al interior de cada sector pueda haber encuentros para que ese jefe no lleve solo su palabra, sino la palabra también de los compañeros y ir compartiendo, ¿sí? Y esto en general en el proyecto no aparece, por eso esto genera muchas tensiones después y por eso aparecen las estructuras presuntas, ¿sí? Porque en la realidad se da bastante diferente de lo que se plantea en el organigrama y en la fantasía. Pero acá les dejo un dato. Podrá estar en la fantasía y tendrá que ver con el orden inconsciente, pero las personas actuamos operativamente en función de esas fantasías. Si está instalado algún rumor de que una persona ingresa a determinado cargo porque tuvo un favoritismo, esto genera conductas y comportamientos en el personal y el resto de los trabajadores acordes a ese pensamiento. Que por ahí después, pero vos habías entrado por concurso, a mí me dijeron que vos habías entrado porque te trajo tal persona. Entonces uno dice, ¿y por qué no preguntaste de entrada, no? Entonces fíjense cómo muchas veces esto que está obturado, obstaculizado, impedido en la pregunta, va en realidad más por la sospecha, pero a partir de la sospecha genera determinados comportamientos. Y esos comportamientos, la gravedad de esos comportamientos es importante cuando incide en la eficacia de la tarea. A mí no me importa si alguien cree, si me acosté o no con alguien para estar en determinado cargo. Lo que importa a nivel institucional es cuando esa creencia implica que tiene efectos en la eficacia en la tarea. Entonces, como yo no me banco a esta persona, o porque creo que esta persona hizo tal cosa, yo no la respeto, entonces no le hago caso y no hago mi tarea. Y eso, por esa creencia, sí tiene efectos en la eficacia en la tarea, porque el trabajo no fue cumplido. Pero tiene un doble punto esto. El trabajo no fue cumplido, genera vínculos conflictivos y tensiones en el espacio de trabajo, pero aparte también puede obtener, con el contexto, reclamos de la población destinataria que le deviene al trabajador ese, lo cual genera una espiral de mayor agresión y violencia frente a esa persona que yo creo que ocupa el cargo meramente por prebenda política, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, eso de la complejidad de la que habla una institución y es lo que el tetraedro de alguna manera también intenta ir ubicando discursos y relatos para ver de dónde me paro para comprenderlo. No para sancionar a aquel que cree y tiene esa mirada, sino para comprender cómo se construyen las estructuras, cómo se construyen los discursos, qué fantasías están asociadas a esos cargos, cuál es la estructura que los sostiene o la que los separa. Es por esos motivos.
Cuando yo les digo esto, no es que Levinson diga todo esto, les estoy también poniendo en clave de cómo ir internalizando estos aportes con ejemplos concretos también de la práctica. ¿Sí? Bien, no sé cuánto nos va a alcanzar, pero vamos, que igual voy un poco metiéndome. Bien. Voy a los otros puntos, que era el sistema, dijimos, estructura organizativa, dimensiones, interacción social, condiciones de trabajo. Yo acá, a ver, cuando hablemos ahora de NEFA, no sé cuánto nos va a quedar, pero cuando hablamos de condiciones de trabajo, también estamos en el polo de la fisis, de alguna manera, y ahí también da cuenta de cómo está organizada la tarea, cuáles son los recursos que se destinan para tal realización, cuáles son las condiciones salariales, cuando me refiero a esto también a las formas de contratación, si hay gente en plata permanente, si contratados, si becados, si ad honorem, etcétera, etcétera, porque esto también tiene consecuencias en la antigüedad, pero no solo por eso, sino porque también después tiene consecuencias en malestares, porque hay gente que con la misma carga horaria, con la misma responsabilidad, la misma tarea, tiene ingresos salariales abismalmente diferentes muchas veces. Y en algunos casos, al revés, pasa que aquel que cobra más no tiene antigüedad y aquel que acumula antigüedad cobra menos porque le hacen determinados descuentos de orden formal, gremial, etc. Pero esto al interior de la organización produce dificultades y tensiones porque algunos dicen, al final yo trabajo 10 horas como vos y a vos te pagan el doble que a mí, lo cual tiene una cuota de medio mentirita, pero porque el otro no tiene la estabilidad que uno tiene y no tiene la antigüedad que va acumulando y las condiciones, por ejemplo, de jubilación de esos derechos laborales. Pero esto sí produce o es excusa muchas veces para generar conflictos y tensiones dentro de la institución que son intrasector. Por eso a veces se produce malestar sin que las jerarquías ni autoridades de esto se enteren, o aún cuando se enteran, no intervienen porque es un trabajo en el cual sufren los propios trabajadores y no es traspasado al resto de la institución. Entonces, cuando me refiero a las condiciones de trabajo, les pido acá también que esto en el texto de NEFA, que es un texto muy ameno, y acá voy adelantándome algo, porque yo no lo voy a abordar porque es largo, pero al mismo tiempo comprensible. 2 puntos, perdón, me adelanto y después vuelvo a esto. De NEFA, pero que también sirve para Levinson. Tengan en cuenta que cuando hablamos de este contexto en el cual está metido Argentina en tanto país y en tanto región, no lo asocien al modelo de producción, perdón, a aquellos países capitalistas industrializados de los que habla NEFA. Sí estamos incluidos las generales de la ley del modelo de producción capitalista, pero en tanto capitalismo dependiente. Entonces, cuando NEFA habla de los países capitalistas industrializados, está hablando de lo que pasa en esos países y en todo caso nosotros cómo recibimos las consecuencias en tanto de nuestra ubicación, como se diría, en el concierto mundial, como dicen algunos analistas políticos pomposamente, pero es que nosotros no solo sufrimos las consecuencias de los trabajadores tal como las sufren en aquellos países capitalistas industrializados, es decir, centrales, sino que además sufrimos, o sea, un doble sufrimiento, en tanto países dependientes con condiciones de trabajo absolutamente precarizadas a partir de las fluctuaciones de la evolución del propio proceso del modelo de producción socioeconómico capitalista, que explica y describe tan amenamente, digo, NEFA, que creo que es accesible en la lectura. Sí, nosotros no es que le vamos a pedir ese contexto, pero digo, no es que todo el tiempo fue igual, pero sí lo que siempre fue igual es la búsqueda del lucro, la tasa de ganancia lo mayormente posible ligada a las jerarquías empresariales sobre todo, o a las estatales en tanto referentes de ese modelo, y distribuir lo más inequitativamente posible en el resto de los trabajadores en principio y de los territorios en general. ¿Sí? Digo, eso como paradigma. Después tiene más o menos derechos reconocidos, pero, y esto también ténganlo en cuenta, que los derechos que han sido reconocidos, y en tanto las condiciones y medio ambiente de trabajo, como la va a mencionar NEFA, fueron producto de la lucha de los propios trabajadores y no de un reconocimiento bondadoso de los referentes del modelo de producción, que en general aparecen anónimamente, además. ¿Sí? Entonces, digo, también para tener en cuenta
la clave del contexto, y también que hace la dimensión que plantea Schlemenson, en el cual se desenvuelven las organizaciones. Y que ustedes también preguntaban el otro día respecto también del contexto y la dimensión histórica. Nosotros estamos viviendo un determinado contexto, medio saliendo de cierta cuestión bien neoliberal, un neoliberalismo latinoamericanizado. No es lo mismo vivir el neoliberalismo en Estados Unidos y Canadá, y no es lo mismo siendo población latina, negra o sajona dentro de esos países que también tienen sus, a ver, para decirlo así, hay sectores en Argentina que son clase A y serían clase A en Estados Unidos, pero hay sectores que también son clase C o D en los propios países industrializados, y que acá, entonces imagínense que ser clase D en nuestro país dependiente es una mayor pauperización y una mayor precarización de esa situación. ¿Se entiende? Entonces, no solo está distribuido regionalmente ese modelo, sino que al interior también de los países tienen distintos estamentos que responden más o menos a ese modelo, a las distintas jerarquías que ocupa ese modelo. Lo que quiero decir es que hoy estamos en una instancia, si se quiere, de un poco de mayor disputa o de intento de disputa, pero estamos atravesados por la pandemia, lo cual lo hace muy complejo, de volver a garantizar ciertos derechos que habían sido en nuestro país reconocidos históricamente y que fueron relativamente arrasados justamente en la época que el libro de Schlemenson se empieza a escribir, avalados por determinado congreso, con ciertos argumentos que Nefa explica muy claramente, ¿no? Respecto a disminuir la carga de trabajo, reducir, por ejemplo, en el Estado aquella capacidad ociosa, con un discurso al mismo tiempo ideológico político del Estado en tanto despilfarrador de recursos. Bueno, ahí Nefa explica muy bien cuál es el contexto. ¿Por qué? Porque el trabajo de Nefa, que tiene más de 25 o 30 años, está bastante actualizado, bastante, estamos hablando de 2014-2015, hubo cambios también desde esa época, pero que podemos más o menos ayornar a estos tiempos, ¿sí? Entonces, por eso digo que las condiciones y el contexto les pido que lo lean o relean de Nefa, porque creo que es en ese capítulo 1 y 2 bastante comprensible y que ayuda también a entender y articular con Schlemenson. Bien. Por eso digo que lo del texto y contexto es importante también entenderlo un poco como lo que recién les mencionaba, no solo desde la perspectiva política en tanto material funcional, sino también de los aspectos fantasmáticos que operan dentro de las instituciones. ¿Sí? Y un punto también importante que me parece que Schlemenson lo pone en igualdad de condiciones, yo creo que no es tan así, salvo en condiciones particulares. Cuando él menciona la mutua determinación entre contexto y organizaciones. Tendré que hablar con Donaldo y a ver qué opina hoy. Pero a mí me parece que tal como lo muestra y también lo plantea el análisis institucional, el contexto y la institución del Estado y el modelo de producción determina mucho más a las organizaciones de lo que las organizaciones determinan a ese contexto. Salvo en casos muy particulares. Por ejemplo, no sé si conocen Loma Negra. Loma Negra es una cementera muy importante en la localidad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, donde obviamente que si cierra Loma Negra, el 90% de la población, de hecho el municipio, sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque a la gran carga de porcentaje de población que trabaja en esa cementera, se agrega que, gracias a que esa gente trabaja allí, las familias envían a los colegios determinados a los estudiantes, a sus hijos, hay determinados comercios vinculados a esa cementera, o sea, hay toda una vida social, económica y cultural vinculada a esa organización del trabajo, que además, en tanto lo que hace, o sea, su objeto, que es vinculado fuertemente a la construcción, tiene un peso económico decisivo por ahí en las construcciones del resto del país. O sea que si esa cementera cayera, como ha pasado en algunos despidos que ocurrió, produce un cimbronazo muy fuerte, no solo a quien trabaja en la institución, sino, por ejemplo, a los ingresos de las arcas del municipio, en pago de impuestos, en cuestiones de Ministerio del Trabajo, en pago de, por ejemplo, de monotributo, en pago de cargas sociales. Ahí sí, esa organización del trabajo incide muy fuertemente en un contexto local. Esto no es lo común, pero puede ocurrir, ¿sí? Por eso digo que uno podría hablar más de determinación del contexto
hacia las organizaciones y de condicionamientos de la organización hacia lo social. Para ponerlo por ahí en términos más equitativos, podríamos decir, salvo, y ahí está, la singularidad de las situaciones. ¿Sí? Como pasó con los ferrocarriles, por ejemplo. Los ferrocarriles, al cierre, esa institución de orden público generó literalmente pueblos fantasmas, como se les dice hoy, ¿no? Pasó con y ahí, Somisa. Somisa, por ejemplo, ¿no? Otras compañías fuertes también. Yacyretá puede ser otra, ¿no? Que son estatales, ¿no? O mixtas muchas veces. Pero acá, fíjense, esto es la importancia, que no solo implica lo que la angustia, o sea, a ver, el cimbronazo que implica que de un día para otro, a veces cuando uno sabe que esto va a terminar, de gente que está vinculada al trabajo, porque acá viene la cuestión identitaria vinculada al trabajo, sino que los efectos que produce después son inconmensurables. Es la angustia de la pérdida del trabajo, muchas veces rupturas familiares, vínculos violentos, situaciones de enfermedad, depresión. Si había una estructura depresiva en alguien, esto lo puede llevar incluso al suicidio. O sea, no, ahí viene justamente la pata material funcional que no basta para explicar lo que supone una institución en sentido amplio y restringido vinculado al trabajo, porque el trabajo además es un eje fundamental en tanto institucional como regularidad y como costumbre, sobre todo en nuestra Argentina, y esto sin ser peronista, después de Perón, digo, ¿no? O sea, la carga simbólica que tiene del 45 para acá, la carga de la institución trabajo, es histórica, es una dimensión que peleaba el socialismo y ancló el peronismo, etc. Entonces, en nuestro país particularmente es, así como le diría revolución o muerte, esto es trabajo o muerte para mucha gente. Esto no obsta que se haya calado desde los 90 hacia aquí en esos derechos con, y acá también lo diría Nefa, con el en tanto nuevo paradigma, utilización del desempleo como disciplinamiento social, ¿no? Sumado, obviamente, a una carga mediática, ¿no? Y incluso ahí también podemos decir de manipulación y hasta corrupción de los ámbitos político y mediático de los significados que se le asocian al trabajo, ¿no? Aquí, quiénes son vagos, quiénes son los que no están confirmados, el resalte de lo individual, ¿no? Del ejemplo individualista para ver cómo aquel que se persevera triunfa, ¿no? En este marco. Entonces, bueno, que esto también lo explica muy bien Nefa. Pero quiero decir que ahí saltan los aspectos de orden inconscientes, conscientes, mentales, psíquicos, simbólicos e imaginarios. Perder el trabajo para mucha gente no es perder el trabajo y quedarse, no solo porque no hay movilidad, sino que es para muchos perder la vida, literalmente. Uno puede hablar de exageración o qué pasó con esa construcción identitaria de ese extremo, pero esto es algo que opera. Para mucha gente, el trabajo es su atravesamiento, es su vida, a veces hasta una obsesión, y perder el trabajo para los hombres muchas veces podríamos hasta asociarlo a perder la virilidad, perder lo que significa ser hombre en una sociedad, perder esta de macho proveedor. Después podemos criticar la sociedad patriarcal, si el hombre por qué asumió, pero fíjense que cuando uno habla de por qué asumió ese rol, es porque justamente no es algo material y funcional, es algo construido. Es un hombre y una mujer construidos para determinado modelo, que después fue desarmado por ese modelo y fue reconstruido y peleado por determinados movimientos de mujeres y géneros. O sea, este contexto está en disputa permanente y se plasma o no en leyes explícitas y en estructuras explícitas e implícitas. Esto es la complejidad de una institución y por eso no tenemos más a Morén por una cuestión, pero uno podría decir la parte está en el todo y el todo está en la parte, va a decir él, a la hora de explicar la complejidad de lo social. ¿Sí? Bueno, digo, ya me metí en Nefa y lo que quiero, ¿en qué horario estamos? No sé, ¿cuánto falta, Erika? No veo cuánto falta. Erika justo se levantó. 10 minutos. Bien, bien. 10 minutos. A ver si podemos abordar y dejarle algunas claves. Obviamente tienen el PowerPoint. Yo resalto en rojo en el PowerPoint justamente a aquello que Nefa plantea sobre la incorporación de los riesgos psicosociales en el trabajo. Ya como adelanto, él había planteado con su equipo estas condiciones y medio ambiente de trabajo que, si ustedes separan la frase, van a tener en cuenta cómo está conformado. Por las condiciones de trabajo,
pero también por el medio ambiente en el cual se desarrolla el trabajo. Y en este sentido, por eso la importancia de dar cuenta del subsistema ecológico, del subsistema tecnológico, del subsistema económico y del polo de la fisis, ¿sí? Y también ahí de la organización del trabajo y todo lo que conlleva esa, que también fue una lucha ganada en un momento, después cuestionada, medio perdida, vuelta a disputarla en los espacios de trabajo. Pero eso se dieron cuenta que no bastaba. Aún en instituciones donde las condiciones y medio ambiente de trabajo estaban garantizados, no podía dar cuenta igual del impacto que determinadas naturalezas del trabajo producían en los trabajadores y las trabajadoras. Por eso era importante dar cuenta que ajustar, y acá podemos hacer un parangón, condiciones y medio ambiente de trabajo, como diría, la estructura requerida, lo requerido, tendría que responder a una estructura entonces real que considere las condiciones de medio ambiente de trabajo para reducir al mínimo aquellos aspectos que producen desgaste, riesgos de orden físico, psíquico y mental en un espacio de trabajo. Por ejemplo, como decíamos antes, si con el tiempo los y las trabajadoras no participan de la concepción de la tarea y se plantan como meros reproductores y ejecutores de programas para resolver aspectos coyunturales o estructurales de los cuales no han participado, esto que decíamos antes, yo participo de un programa que intenta reducir o erradicar la situación de niñez de calle. Pero yo no he participado de ese programa. A lo sumo lo conozco. Tengo algunas objeciones para hacerle. Tenemos desde el equipo nuevos aprendizajes que creemos que deberían ser incluidos. Entonces, no soy escuchado, no somos escuchados, no somos convocados para esto. Ese ya al mismo tiempo es un factor de sufrimiento, en principio psíquico. ¿Por qué? Porque genera cuestiones de frustración afectivas, relacionales y vinculares, que con el tiempo se pueden somatizar. Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes saben que están actuando con un programa vetusto. Pueden pasar dos cosas. Mira, nosotros como grupo nos cortamos y actuamos en función de nuestros saberes profesionales, que esto ocurre muchas veces, que de jure va a llamarlo de la tarea prescripta a la actividad o tarea real, que a veces los equipos para ser eficaces llevan a cabo, a veces con la anuencia o a veces con la no mirada de las autoridades, a veces se avala, aunque no está reconocida, pero por lo menos deja un margen de libertad para poder llevar a cabo la tarea, pero a veces ocurre que sistemáticamente estos saberes no son reconocidos, y estos se reconocen no porque te palmeo, sino en una nueva reestructuración de determinado programa, por ejemplo, que incorpora los saberes puestos por los profesionales que vienen trabajando históricamente en esa forma y que son los que pueden formar a las futuras generaciones en ese trabajo, ¿sí? Entonces, el hecho de participar en una concepción de la tarea es un factor de satisfacción o de sufrimiento. Y el sufrimiento sostenido en el tiempo puede manifestarse somáticamente. Por ejemplo, tengo un dolor de cuello permanente o cada vez que voy a trabajar ya me duele el cuello. Entonces, ¿qué diría un médico solamente medicinista? Podríamos decir, mira, te voy a dar este medicamento, hace gimnasia, estira. ¿Qué haría un institucionalista? Contame, que es lo que decía Nefa, ¿de qué trabajás y hace cuánto tiempo? ¿No? Que es un poco este ejemplo que trae Nefa de los médicos laboralistas que empiezan a meterse. Entonces es ese dolor que estás teniendo, diría Freud, es el cuerpo significante. Vos estás manifestando una situación de dolor que está siendo reprimida, pero que pugna por salir y sale en dolores por lo pronto físicos. El tema es cuánto dolor y cuánto tiempo. A veces se manifiesta en obesidad, en adicciones a drogas legales, ilegales, digo decir, pastillas o otro tipo de drogas más duras, o el alcohol, que terminan individualizando el problema y luego se
cuestiona a esa persona como aquel que es un alcohólico y no solo ve como aquel más sensible que está sufriendo respecto al trabajo. ¿Pero por qué también? Porque este sufrimiento trasciende el espacio de trabajo y es llevado a otros espacios, como por ejemplo el familiar, produciendo también vinculaciones conflictivas también en el entorno familiar, que a su vez repercuten nuevamente en el espacio de trabajo en términos de preocupaciones o inclusive de baja de la eficacia y que al mismo tiempo es sancionada después por las autoridades o por los propios compañeros de trabajo, si esto no es un espacio necesario para poder hablarlo y se pueda traer a lo consciente lo que está, primero, sintiendo, expresando, pero después cuál es lo que está ahí reprimido y que no permite ser abordado. ¿Sí? En esa clave, vayan leyendo cuando Neff habla de conflictos, tensiones, frustraciones y violencia. ¿Sí? En esa línea vayan comprendiendo, que después lo vamos a abordar más fuertemente cuando hablemos de la psicodinámica del trabajo desde Jung, que Nefa van a ver que lo empieza a citar, aunque no es un discípulo directo de él, pero al ser vinculado a la psicología del trabajo, cuando uno se mete en ese mundo, de Jurs, que es el referente de la psicodinámica del trabajo, es un referente también de muchas asociaciones gremiales y de muchos espacios de trabajo para analizar todos sus conceptos e historia de trabajo en los oficios. O sea, de Jurs es un referente en la psicología del trabajo, y la psicodinámica, ni hablar, psicodinámica del trabajo, y que es muchas veces un autor más conocido inclusive que los de las corrientes institucionalistas. De hecho, visitó muchas veces la Argentina, como ya les hemos comentado, ha hecho hasta seminarios de manera virtual, justamente nosotros hemos participado algunos del año pasado. Entonces digo, véanlo en esa clave al texto, no sé si hay alguna pregunta, porque yo no me quiero extender mucho más para no cortarlo. No sé si alguno leyó Nefa y en estos términos de los riesgos quieren decir algo. Ger, justamente antes de que vos te conectaras cuando arrancamos, una de las chicas preguntaba a qué prestarle atención del texto, digamos, como que el texto era muy amplio y a qué aspectos prestarle atención. Perdón, yo diría entonces rápidamente, lean de primera mano todo lo que les sirve como contexto de estas variaciones del modelo de producción capitalista en tanto institución, no solo de nuestra sociedad, sino de la sociedad global, por acercamiento o por rechazo, o por las distintas formas en que adquiere en cada país. Entonces eso como para tenerlo siempre como marco, y sobre todo el último contexto que es el que está afectando. Y después lo coyuntural de la pandemia, que obviamente ahí Nefa no podía hablarlo, pero no me cabe la menor duda que en algún texto futuro seguramente por ahí algo de esto mencione. Pero después métanse sobre todo ya en lo que incide adentro de la institución, que tiene que ver con estos factores que favorecen o condicionan lo psicosocial del trabajo. Por eso cuando se refiere a los riesgos, está hablando de que las condiciones deberían favorecer la tarea y al mismo tiempo disminuir los riesgos. Muchas veces estos riesgos no pueden, voy a hacerlo rápido, pero quiero dejárselos, que nuestra tarea como trabajadores sociales también implica riesgos que son inherentes a la naturaleza del trabajo, y eso no es un error de la institución. Uno sabe que trabaja. El tema es trabajar con riesgos acotados, que sean los que son específicos de la profesión, y ahí establecer los cuidados necesarios, los dispositivos específicos para compartir cómo me impacta la práctica. No lo puedo evitar el impacto. Lo que sí puedo hacer es trabajar y cómo abordar ese impacto y cómo generar una mejor tarea. Pero hay riesgos que por la naturaleza del trabajo, y que también Nefa lo plantea como naturaleza, que no son evitables. Aún entonces,